nosotros íbamos a empezar a leer lo que dice aquí el problema para entender el funcionamiento del sistema y empezar a desarrollarlo de acuerdo con los temas que hemos visto. Entonces se habla de que un ciclista está entrenando aquí, para mantenerse en forma. Dice que presiona el pedal hacia abajo con una velocidad de 26 pulgadas por segundo. Y esa velocidad, bueno, incrementa a una razón de 2 pulgadas por segundo, aquí quiere decir segundos cuadrados. Y sabiendo eso, hay que determinar la velocidad y la aceleración del punto D. El punto D, no sé si lo alcanzan a ver, pero está aquí, en la parte de abajo. Que, bueno, aquí lo dice, el punto D en la parte de abajo, o inferior, de rear wheel, que saben que esto, wheel, ya lo hemos mencionado antes, que es rueda, y el rear es para identificar que es la rueda trasera. Entonces, nos solicitan encontrar la velocidad y la aceleración de ese punto D. Entonces tendríamos que analizar el tipo de movimiento que tiene esa llanta trasera. Entonces nosotros podemos definir como el tipo de movimiento que tiene es rotación. Rotación, profe. Alrededor de un eje fijo, ¿no? Lo hace Sí, profe. alrededor de un eje fijo porque se supone que es una bicicleta acá estacionaria y el eje con el cual estaría girando esa rueda sería el eje que está aquí dispuesto, no sé, en el engranaje S que se está mostrando. Entonces, para empezar a analizarlo, ya sabemos que en rotación alrededor de un eje fijo, la velocidad de cualquier punto, en este caso, bueno, estaríamos hablando de esa rueda, y estamos en busca de la velocidad en el punto D. Entonces, según el movimiento que veo aquí, la llanta, la rueda trasera tiene que estar girando hacia este Sería sentido. posible que sea como un zoom a la imagen de lo de que es el mecanismo ahí, de la cicla. Ah, listo. Entonces acá, vamos a ver si lo puedo tomar de este lado. Hasta acá. Y sería este. No sé si lo alcanzan a ver ahí bien. Listo, profe, ahí mucho mejor. Profe, se ve bien. Y acá, bueno, la intención es determinar la velocidad aquí en el punto D, que sería este. Y lo que les decía, esto se puede mover o girar en el sentido de las manecillas del reloj, provocando en ese punto, también en ese punto D, una velocidad horizontal hacia la izquierda. Entonces esa velocidad horizontal nosotros la podemos relacionar, permitirme acá en este nuevo, esa velocidad horizontal en el punto D, la podemos analizar con las expresiones para la rotación alrededor de un eje fijo. Entonces la velocidad en D sería, según lo que vimos, la velocidad angular, en este caso, de la llanta trasera, pongámosla acá, para que sepamos que es de ella, cruz el vector posición que existe desde ese punto D hasta, hasta el punto con el cual está girando dicha rueda. Sería ese, ¿no, profe? Entonces, no sé, pongámosle si este punto llamado acá, si se llama S, entonces desde del punto D hasta S, vectorialmente. Entonces, esta velocidad angular
la debemos conocer para sustituirle y hallar la velocidad d. Pero resulta que la velocidad angular de esta rueda no la conozco. Si conociéramos la velocidad angular de este elemento, de este engranaje, efectivamente, por estar en el mismo eje, unidos al mismo eje, la rueda tendría la misma velocidad del engranaje. Entonces voy a decir acá que esta velocidad angular de la rueda trasera es igual o es idéntica a la velocidad angular que tenga el engranaje S. Pero de ese S tampoco conocemos esa información. Tendríamos que irnos hasta el otro engranaje o al otro plato para analizarlo y encontrar esta información que me están dando. Entonces ahora de este plato pues tampoco conocemos, lo que conocemos es la velocidad con la que se desplaza el pedal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya, no sé si alcanzan a ver bien, pues podemos decir que el pedal, según lo que uno ve, el pedal tendría que irse moviendo hacia abajo, con una velocidad definida acá de 26 pulgadas por segundo. Y entonces ahora sí, ese pedal, como está unido al mismo plato C que estamos diciendo acá, yo podría decir que esta velocidad me va a producir el giro de este plato. Entonces, analizándolo así, podemos decir, no sé si le ponemos un punto a este cualquiera, un punto A, o sea, esa velocidad del punto A, como también está girando en torno a este punto que está fijo, se dice que esa velocidad en A la podemos encontrar como la velocidad angular de quién. En este caso sería el plato C, producto cruz, el vector posición que hay desde ese punto A hasta C. Entonces ahora esto, pues tendríamos que nosotros expresar cada uno de estos vectorialmente para sustituirlo en la ecuación. Prueba Entonces, esto, una sí, pregunta. La biela y el disco tienen el mismo diámetro, ¿no? O bueno, la biela tendría pues las 7 pulgadas, pero eso dividido dos, que sería el radio de ese plato. pues usted me habla O sea, entre, profe, que si la distancia del punto C, el largo de la biela es el misma distancia del diámetro del disco. vamos a hacerlo más o menos así. Un poquito más grande, un poquito más grande. Sí, digamos, aquí está el plato ese que me estamos mostrando ahí. Aquí está el pie generándole la velocidad al pedal. Entonces, la intención, bueno, la idea no es hasta acá, ¿no? Porque la velocidad la está dando supuestamente la punta del pie que está aplicándose aquí en este extremo. Entonces, lo otro que nosotros necesitamos es conocer la distancia que hay desde este centro hasta la aplicación de esa velocidad para encontrar la velocidad angular que tiene. Bueno, esta palanca de acá, que va a ser la misma velocidad angular que tiene el plato, por estar unidas al mismo eje. Sí, no sé si eso es lo que usted me dice en comparación con el plato, Cristian. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, y ahora acá, les decía, para sustituir esa información, podemos decir la velocidad de A en magnitud, según lo que nos están mostrando ahí, son 26 pulgadas por segundo. Aquí el problema me está diciendo que son 26 pulgadas por segundo.
Pero para la ecuación, o para esta forma de analizarlo, se necesita en forma vectorial. Entonces, en forma vectorial es darle magnitud, dirección, sentido. La magnitud son 26 pulgadas por segundo. La dirección es el eje en el cual se está moviendo. En este caso, si establecemos nuestros ejes como X y Y, como normalmente lo vemos, aquí tendría que ser la dirección en J. Y el sentido, si siempre decimos que se define hacia arriba positivo, pues tendría que ser acá menos 26 en J. Esta velocidad angular, que es la que vamos a encontrar, pero la debemos expresar en forma vectorial, sabemos que tiene una magnitud, que sería esta. La dirección, siempre que tengamos un giro, siempre la dirección de ese giro va a ser perpendicular a ese plano que estamos evaluando. Entonces, en este caso, perpendicular al plano Sería XY sería el eje Z. Entonces, aquí tendría que ponerle en K. Y si decimos que se mueve en contra, a favor de las manecillas del reloj, tenemos que decir que esto es negativo. Entonces, siempre que se mueve en contra, a favor de las manecillas es negativo, y si en contra es positivo. Aquí sería el producto cruz, el R de A hasta C. Siempre va desde el punto fijo hasta el punto que yo quiero analizar. Entonces tendría que tomar el vector, bueno, de ese radio, hacerlo con este. ni profe, ¿no? Sería desde C hasta A. Entonces, cabeza menos cola, entonces sería Sí. positivo, ¿no? Entonces sería 6.5 pulgadas en I. Y efectivamente, si hacemos nosotros la multiplicación acá del producto cruz, eso quedaría como 6.5 omega C, K cruz I, lo que les decía. Si hacemos IJK, positivo se gira hacia este lado, entonces K cruz I me daría J positivo. Pero como que hay un menos, se me quedaría esto negativo. Y de acá, pues se puede decir que igualamos las componentes en el eje J, y podemos decir que menos 26 es igual, El 6,5 es ni, profe. si 6,5 esto es es una ni. I. Y acá podemos determinar la velocidad angular, o el omega C, que es la velocidad angular del plato. Si aquí de pronto nos da un resultado negativo, pues quiere decir que lo que nosotros asumimos acá en el giro del elemento, pues va en contra de lo que nosotros asumimos. Sería menos Aquí 4, daría profe. 4, daría 4 Lo positivo, tomamos porque allá en los abajo. dos lados tenemos el negativo, ¿no? Entonces sería aquí. Y entonces Y en radianes, exactamente, profe, las unidades de la sobre velocidad segundo. angular están dadas en radianes por segundo o en RPM. Cuando las encontramos así en revoluciones por minuto, es mejor convertirlas para trabajar matemáticamente en radianes por segundo. Es mucho mejor. Y bueno, ahora teniendo la velocidad angular de C, podemos encontrar la velocidad en cualquier punto de ese elemento. Pero para encontrar la velocidad de cualquier punto de ese elemento, pues se necesitan cada uno de esas distancias. Pues la única que conocemos es el extremo, pero es la que me va a mí a relacionar con el engranaje de atrás, el engranaje S. Entonces la idea acá pues es encontrar la velocidad justamente acá en este punto. Entonces vamos a tomar esta y vamos a copiar. Vamos a pasar un poco más para que se den cuenta. Hasta aquí. Listo, entonces esto aquí, que les decía, pues si nosotros tomamos un punto acá en el extremo,
estamos con A, pongámosle un punto B. En este punto B, la velocidad que tenga el punto B a lo largo del elemento rígido va a ser la misma velocidad que tenga en esta banda o en esta cadena que esté ahí transmitiendo el movimiento. Entonces la velocidad en el cuerpo rígido, o sea, en el plato, va a ser la misma velocidad acá en esta banda, y esa velocidad se va a transmitir, va a ser igual, se va a transmitir hasta cualquier punto en la banda. Y si llegamos a ese otro punto, la velocidad de la banda va a ser igual a la velocidad que tenga el punto que pertenezca a la banda y que también pertenezca o coincida con el engranaje S. Entonces podemos decir acá que la velocidad de B la podemos encontrar como la velocidad angular de C cruz el radio que hay desde C hasta B. Esto si lo hacemos en forma vectorial, ¿no? Pero si analizamos un punto perteneciente acá y quisiéramos encontrar solamente la magnitud de esa velocidad, podemos decir también que la velocidad de B no es más que el producto escalar entre esos dos parámetros. Y acá, pues, solamente sustituir esta información que ya la tenemos. Entonces la velocidad de B sería equivalente a la velocidad angular, que son 4 radianes por segundo, y el vector posición, en este caso no un vector, sino la distancia entre C y B, que es la mitad de 7, que sería 7 medio, ¿no? O 3.5. Entonces, sabiendo esto, pues solamente llegamos, multiplicamos acá, esto me daría, según esto, 14, ¿no? 7 por 7, 14 pulgadas por segundo. Entonces, acá, y acá, pues en este punto, si lo llamamos un punto F, la velocidad F sería igual a la velocidad de B, en magnitud, ¿no? En magnitud es la misma velocidad de B. ¿Esto para qué? Pues para relacionarlo con la velocidad angular del engranaje S. ¿Por qué? Porque vamos a decir que esa velocidad de F la vamos a encontrar con la velocidad angular del engranaje S y el vector o la distancia que hay desde el eje de S hasta el punto F. Y esta información la conocemos, la velocidad de F también la conocemos, y podemos decir que la velocidad angular del engranaje S será igual a 14 dividido entre esta distancia. ¿Cómo? Dividido entre 7 cuartos, que sería la mitad de 3.5. Exactamente, 7 cuartos, ¿no? Y esto me daría a mí. Sería 8 radianes sobre segundo, profe. Sería 8 radianes. Ahora, ¿para qué estamos buscando esa velocidad angular? Ah, ¿se acuerdan que aquí decíamos que esa velocidad angular, perdón, acá? La velocidad angular de Profe, S ¿por igual qué a 7 cuartos, profe? Ahí me perdí. 7 cuartos es porque es la mitad de ¿Por qué 3.5. 7 cuartos, profe? Por eso, la mitad de 3.5. Usted tiene 3.5 y saca la mitad. Si usted sabe que 3.5 es la mitad de 7, Pero como es de... entonces sería 7 cuartos o lo que le dé la división. 1.75 es lo mismo. Sí, es que como dice que la distancia de B a F, entonces ya está. No, no es desde aquí, desde el centro este hasta F. Es No es S y F. Ah, Sí, es que espere, como ahí, espere, ahí aparece B y F. Sí, esto. De S hasta F. Y ahora sí, pues para seguir con esto, pues decíamos que esta velocidad angular del engranaje S es la misma velocidad angular de la rueda. Te podemos decir aquí que la velocidad angular de la rueda trasera también es igual a 8 radianes por segundo. Y ya podemos determinar la velocidad de D, que es la velocidad angular de ese
de esa rueda y el radio que hay desde D hasta S. Entonces, la velocidad de D sería en los 8 radianes por segundo. Por Entonces, buscar acá, que sería la distancia 28 medios, ¿sí o no? sí, profe, 28 medios. Eso sería 112 radianes. Perdón, radianes no, eso sería perdón, pulgadas sobre segundo. 112. Sí, profe, pulgadas sobre segundo. Y esta es la forma de encontrar la velocidad de ese punto B. Justamente en la parte inferior de la rueda trasera. Pues cualquier inquietud, pues me la dicen. La pueden